Y volvamos al presente de don José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Escuchándote, buenos días a nuestra audiencia. La verdad es que a los iluminados no hay que hacerle mucho caso. No hay que hacerle mucho caso. Porque esto de que el sexto ejército lo iba a llevar al cielo, lo llevó fue al infierno. Al infierno. Y fíjate que la propaganda nazi logró convertir en una sola oración lo que fue el control de Alemania. Hitler es Alemania y Alemania es Hitler. Bajo ese simple eslogan, Goebbels montó toda una campaña y la gente pensaba que Alemania era Hitler y Hitler era Alemania. Y Hitler era un perfecto loco. Para que sepa, que tengamos claro este problema de los iluminados. Exacto. Por eso que es bueno estudiar la historia, porque si la olvidamos, volveremos a los iluminados y sabremos el precio que pagamos. Exactamente. Oiga, Fernando, yo quisiera aprovechar la mañana de hoy. Bueno, va a estar con un problema internacional. Pareciera como que nosotros tenemos allá en Washington ahora alguien que no puede vivir sin un conflicto. Parece panameño, ¿eh? Sí. ¿No? Y el primer ministro de Australia en un tete a tete con el señor Trump. El señor Trump hace público una conversación telefónica y dice, la conversación más mala que he tenido es esta. Y le cierra el teléfono. El ministro de Australia dice que no, pero es que él hizo un comentario, el ministro de Australia, que le parecía tonto la política que había hecho Trump. Y Trump le contesta en un tuit, porque ahora se gobierna con tuit. ¿Le parece tonto el deal que llegó usted con Obama en mandarnos 1.400? Voy a investigar eso. Entonces, fíjese, no estoy hablando, el primer ministro de Australia, que Australia es parte del Commonwealth británico, ¿no? En confrontación directa con el presidente de los Estados. ¿Qué clase de diplomacia es esa? Y como si fuera poco ayer, los Estados Unidos le manda una advertencia a Irán, que había lanzado un misil, y estamos en nuestra mira. ¿Eso qué hace? A los islamistas radicales le da municiones, le da misiles, ¿no? Y Irán, que es uno de los países del Mediano Oriente Árabe con mayor formación científica, hay una cantidad de gente. Y el mundo entra en esa controversia permanente. Ayer también la señora ministra de Inglaterra logró que el Parlamento pasara la primera votación y pasó como yo decía. Esos tipos son serios. Si ya había una votación, es muy difícil que la Cámara vaya a decirle ahora al pueblo inglés que se salga, que lo de Brexit, eso no lo van a revertir. Ese es un proceso en desarrollo y hoy la señora primera ministra presentará lo que se llama el libro blanco, cuál es el camino de la salida. Y otra controversia más, el Parlamento Europeo pide que no se confirme al embajador que el señor Trump quiere mandar a Europa. Mire cómo estamos nosotros, revueltos. ¿No es así? Y yo quisiera aprovechar que esto para hablar de una revoltura local. Otra más. Sí, y le voy a coger un ejemplo que parece una tontería, pero expresa con mucha crudeza. Dos ejemplos voy a usar. ¿Qué está pasando en nuestro país? Ayer me entero de una controversia que se estaba dando por la construcción o la rehabilitación de una carretera ahí en el área de Alto de Brisa del Golfo. Para los que no saben, esta es la ubicación. ¿Okay? Aquí está Guandía y esto va directo al corredor sur. De esa tramo estamos hablando. Y yo fui a conseguir estas fotos, están disponibles en el MOP. Pues como yo paso por ahí, este tramo, antes de esta rehabilitación, estaba en mal estado. En mal estado. Fíjese cómo se construye este tramo. Este tramo está hecho de cemento y abajo hay arcilla. No tiene capa base. Como consecuencia, este cemento a la presión se rompe. No hay capa base. Aquí no hay una capa que se tiró. No, esto es cemento sobre lodo. Eso es lo que se construyó. Es una casa de quincha al revés, pues. Sí, es correcto. Es correcto. Eso fue lo que estaba ahí. El Ministerio de Obras Públicas, ante la eminencia, fíjense, aquí está el puente,
Aquí está. Este puente que ustedes ven aquí, que es el que pasa, que comunica con el corredor de los pobres, ese puente se va a habilitar dentro de 15 días. El Ministerio de Obras Públicas, con mucho sentido, dijo, vamos a rehabilitar esta carretera para que el flujo del corredor sur-norte hacia Guandía sea más expedito, porque esto está lleno de huecos. No es cierto que esa carretera está en buen estado. Fíjense. Y si ustedes quieren ver, este es el estado en que estaba esa carretera. Quebrada, y ahí había un lugar donde había huecos. Y debajo de, mire esto. Mire esto. Y debajo de esos huecos, ¿qué había? Lodo. Lodo. ¿Y eso qué hizo el gobierno? Bueno, no, que eso era un negocio de asfalto. Ese proyecto de revisión costó $1 millón. Se buscarán en otro lado. Pero este proyecto costó $1 millón para rehabilitar y lograr que estas fracturas del cemento se sellaran. Y la única forma de sellar fracturas de cemento es con asfalto de alta calidad. No es un asfalto cualquiera. Entonces yo le pregunto, ¿por qué el Ministerio de Obras Públicas no explica esto? No sé, presentando la foto. El antes y el después. El antes y el después. Fíjense este hecho. Lo pongo ahí porque se levantó una discusión sobre este tema porque dijeron, es que esa carretera estaba en perfecto estado y se puso un asfalto donde no debía ponerse. Eso no es cierto. Y la intención del MOP era una intención correcta. Te hablo del MOP de este gobierno. Y yo no tengo nada que ver con el MOP ni con nadie. Le estoy explicando un problema, cómo se maneja y la incapacidad del gobierno de explicar algo que hizo bien. Pero quien denuncia eso, pues, me parece que fue un diputado del gobierno. Mira tú. Mira tú. Entonces, claro, los medios disparan eso. Si alguien del gobierno dice que esto es un desastre, pero eso es el desastre no era ese. Como si fuera poco, yo voy a estar todo esto, lo dejo aquí. Esto está en la web. No hay que ser tan gran erudito para eso. Ni yo que soy un ¿cómo se llama? Un desligado de la tecnología, porque yo no nací con la tecnología. Yo soy más viejo que la tecnología. Internet tiene 30 años. Sí. Fíjense lo que publica la prensa hoy. Titular. Odebrecht sin cerrar financiamiento. ¿Qué les decía yo a ustedes ayer? Que aquí hay un problema serio con los proveedores, con los trabajadores y con la economía. Y este titular, porque este es un titular, cuando usted lee la noticia es otro tipo de... Es más, no merece ni un titular, pero el titular tenía una intención. Están quebrados. ¿Cuál es la verdad? El financiamiento del consorcio Odebrecht FCC estaba cerrado. Y lo del Citibank, que fue el año pasado, estaba ya resuelto ya. Pero el señor Carlos Slim, que es ahora controlador de la empresa FCC, no porque tenga la mayoría de las acciones, sino que él metió dinero en esa compañía, tiene menos de la mitad, el 25%, pero como puso el efectivo, él metió una cláusula que él controlaba administrativa esa empresa. De manera que ahí se hace lo que él quiere ahora. Entonces él dijo, no, yo tengo un financiamiento más barato de su grupo. Entonces aquí hay mucha gente con ganas de complacer al señor Slim. Entonces se llegó a un acuerdo. El 60% del consorcio es Odebrecht, el 40% es FCC, que lo gobierna el señor Carlos Slim. Eso no lo dice la prensa. Y él dice que él consigue su financiamiento. Y entonces el gobierno dijo con mucha sabiduría, tú consigues tu financiamiento, tú consigues el suyo. Los dos financiamientos están conseguidos y de ayer para acá están en el proceso de la formalización, porque al cambiarlo cambian todos los términos y hay que hacer los documentos para que eso. De manera que a los proveedores de Odebrecht y de FCC, que son 2.000 Proveedores. los proveedores del proyecto Métodos, el financiamiento está resuelto. Falta firmarlo. Entonces no pongan más presión, porque pareciera que queremos destruir el país. No nos importa lo que queremos, porque hay alguien que está interesado. Quítate tú para ponerme yo. En ese quítate tú para ponerme yo, estamos destruyendo el país. ¿Por qué yo le traigo estos dos casos? Porque estamos llegando a un nivel de que no le queremos nada al gobierno. Nada. Nadie le cree al gobierno.
Hasta los ministros. Yo le pregunté a alguien, ¿por qué ustedes no explicaron eso? Pero, señor Blandón, es que no nos van a creer. Oye, explíquela. Y iba a decir una palabra sucia. Explique la vaina, pues. Si usted tiene la razón técnica. Entonces, ¿por qué viene esta especie de guerrilla urbana financiera para hacerle daño al país? Porque el gobierno del presidente Varela está disociado, alejado de una comunicación con la sociedad. No tiene política de comunicación para nada. Nada. Entonces se pasa todo el día el presidente diciendo esto es transparente, esto es transparente, esto es transparente. Y nadie le cree a los transparentes, pues. Pero sí están haciendo cosas bien y están haciendo cosas mal también. Pero cuando no tiene política de comunicación, entonces cualquier pendejada se le convierte en un gran problema. Entonces el ministro del MOP estalla en rabia. ¿Cómo eso? Entonces, el señor ministro, ¿qué tiene que estallar en rabia? Vaya a explicar las cosas a la televisión. Venga aquí, nosotros le hacemos una entrevista. Pero el país merece una explicación ante la campaña de desinformación que ustedes mismos generan por no dar información. Yo no conozco ningún periodista, y menos de esta empresa, de ningún periodista, que no quiera saber la verdad. Ustedes están equivocados. Yo quisiera tener aquí al ministro del MOB y hablar con él de todas estas cosas. ¿No es así? Hombre. Pero ustedes no van a ningún lado, entonces, ¿qué es que se corre? Viene un diputado de usted, dice una barbaridad, y yo la tomo como cierta, y yo voy a buscar una reacción. Entonces, el ministro del MOB, en vez de estar haciendo pataletas, debe comprender, sus técnicos tomaron una decisión correcta. Ahora, si algo salió mal en los medios, usted debió salir inmediatamente y contestar. Pero es que el gobierno no tiene una política de comunicación. De nada. Para nada. Y en todo este tema, fíjense ustedes, por ejemplo, los que viven allá en Pacora. A ver, ¿cuál es el proyecto que construyó Martinelli que tiene la mayor simpatía popular? El metro. Metro 1. Le sigue a la cinta costera, que abrió un espacio de esparcimiento para la sociedad, independientemente si eres rico o eres pobre, porque ahí pasa todo el mundo. Pero el metro es el proyecto. El metro 2 es el proyecto de mayor impacto en la calidad de vida de los trabajadores de esta provincia, de esta ciudad. Estamos hablando de casi 700.000 personas. Entonces, contra ellas están disparando. Así, vamos a pegarle ahora a la economía, vamos a destruir, vamos a que Sansón y los filisteos mueran todos, vamos a tumbar al templo para que no nos fastidiemos todos. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Comunicación? ¿Dónde está? ¿No? Andan escondidos. ¿Dónde están los ministros de este gobierno que no salen a defender nada? Ni a explicar nada. Porque si yo soy funcionario público, y yo fui funcionario público, yo fui director del IRRE, y yo estaba en los medios de comunicación todas las veces que fuera necesaria. Claro. Todas. Porque usted no puede ser ministro y gozar el puesto como si fuera una gran cosa, y ser yeyecito y para arriba y para abajo, y tener chofer, qué sé yo, y no enfrentar a la opinión pública. Entonces, esa ausencia en una crisis como esta, una cosa asombrosa. Yo estoy realmente, tomé ese casito y les reitero, esta carretera se construyó con cemento y lodo abajo, al revés como usted dice, la casa quincha al revés. No tiene base, capa base. Y el MOP lo que hizo fue, como va a abrir el puente ese, va a aligerar el tráfico, bueno, yo le pregunto, ¿y no podían decir esto los señores del MOP? En vez de estar bravos, se ponen bravos con el periodista, con el contratista, conmigo, con todo el mundo, se ponen bravos. y fíjense lo que le voy a decir. Ayer tenía yo una conversación con altas autoridades de la economía panameña. Y usted mire el informe de Harvard. Yo les propongo que se lean el informe de Harvard, porque el informe de Harvard contiene críticas que hemos venido conversando aquí. Hay un proceso de desaceleración, sí, pero la economía sigue creciendo y Panamá tiene grado de inversión. Pero si usted lee, el informe pone la economía panameña en perspectiva positiva. Ahora yo le añado, habrá perspectiva positiva siempre que las fuerzas políticas Se pongan de acuerdo.
se pongan de acuerdo y dejen esta pelea idiota que tienen, personal, para llegar a los acuerdos y defender nuestra estructura económica. El Ministerio de Economía y Finanzas está avanzando en una forma acelerada en el replanteamiento estratégico de nuestro sistema de servicios. Pero estamos entretenidos teniendo preso a llevando a para el Renacer, investiga a fulanito, si Blandón dice está comprado por Martinelli, lo que pasa es que Fernando trabaja para... Sí, nosotros tenemos el derecho y lo vamos a seguir haciendo, expresando lo que da la gana y hablamos con el que nos da la gana. Y si tenemos que hablar con el presidente Martinelli, hablamos con el presidente Martinelli. Si tenemos que hablar con el presidente Pérez Valladares, hablamos con el presidente Valladares. Eso no lo van a decidir ustedes. El deber de ustedes es tener una política de comunicación. No con nosotros, no para satisfacer nosotros. Nosotros estamos mejor informados que ustedes. Sí. El mundo está tan complejo. Ayer Fernando le decía a ustedes, el año 17 tiene mucha similitud con la crisis del 68. No en Panamá, en el mundo, y en particular en Panamá. Y entonces, yo no veo en el gobierno ni campañas de publicidad para indicarnos qué están haciendo, ni diciéndonos cuáles son las cosas que ellos han hecho y la capacidad de aceptar, oye, aquí no equivocamos. Todo el que trabaja se equivoca y tiene el derecho a equivocarse. Pero usted tiene que informar. Si el gobierno no sale a debatir, si el gobierno no sale a discutir estas cosas, lo vamos a hacer nosotros con la información manipulada por otros intereses. Por ejemplo, vi al director del canal que suspendió. Pospuso, más bien. Pospuso, pero es que tiene que suspenderlo para poder mirar, para poder que eso tenga. Fíjese que nosotros, en el gobierno de General Torrijos, cuando discutíamos con las autoridades norteamericanas, le decíamos, usted puede tener 100,000 policías metidos ahí, ejército, pero el canal solo lo defiende el cariño del pueblo panameño. Y en el año 1977, en el medio de la discusión de los tratados Carter, el Estado Mayor, bajo la dirección de Omar Torrijos, puso 500 hombres dentro del canal, sin que se enterara el ejército de los Estados Unidos ni su inteligencia, cuyo propósito era, si ustedes no aprueban, volamos el canal. Una acción temeraria, sí. Mantina total. ¿Qué le digo yo con eso? Cuando los Estados Unidos se enteró de eso, después que habíamos firmado, saltaron las agencias de inteligencia que por qué habíamos dicho eso, porque era verdad. Entonces el canal de Panamá, este canal que no es de los Estados Unidos, ahora es de nosotros, no es de las señores de la autoridad del canal, tiene que ponerse de acuerdo con la comunidad que está al lado, hombre, con Ancón, con los pueblos, con la gente, con nosotros, discutir los temas. Eso no es una colonia. Le traigo todos esos temas, porque esos son los temas que los panameños debiéramos estar discutiendo para resolver el problema de la desigualdad. Fernando, ¿necesitamos subsidios perversos? No. Necesitamos que la economía rural tenga suficientes desarrollo empresarial para que sean autosuficientes financieramente. Esa es la libertad que tenemos que brindarle a ellos, no la sumisión clientelista, para hacernos nosotros dueños de ellos y de sus votos y tener su destino siempre en el marco de la pobreza. Es la libertad que da la capacidad empresarial. Entonces, mientras no hagamos esas cosas, mire, usted está hablando del problema eléctrico. El único de los tres tramos del sector eléctrico que está regulado es el sistema de distribución eléctrica. Y uno de los grandes problemas que están enfrentando los usuarios del sistema no solamente son los apagones, es las fluctuaciones de voltaje. Usted ha visto a la Autoridad de los Servicios Públicos defendiendo los intereses de nosotros. Nadie informa, nadie habla nada. Entonces, esto es una ruptura entre el gobierno y nosotros que se incrementa por la grave situación que significa el escándalo que se generó por la revelación de pago de sobornos. Pero eso se reveló, pero todo el mundo sabía que eso existía, no solamente ahí, sino en muchos lugares. Entonces yo creo que debemos resolver ese problema. Pero para resolver ese problema, vuelvo y le reitero, necesitamos tener una posición proactiva. Ahora, si ustedes quieren liquidar la nación no la van a liquidar. La nación es un concepto histórico.
Los transitorios son los que gobiernan. Ellos se van entre 2 años, 3 años, vendrán otros. Serán mejores o peores, ya lo veremos. Pero tenemos que proteger la economía panameña, que está seriamente amenazada. Y el gobierno tiene que dejarse de tontería y desarrollar una política de comunicación hacia nuestro pueblo, de debate real, no de gabinetes prevechos, lo que llaman ellos, sí. El gabinete que... No, ellos hacen uno que hicieron en torno así. El gabinete abierto, no sé qué. Ahí no hay ninguna discusión de nada. Sí. Habrá discusión si yo pongo a los jóvenes a discutir con el presidente, a los empresarios a discutir con el presidente, a los trabajadores a discutir a los campesinos, a los intelectuales. Eso es un circo, no más gente viendo un espectáculo. Sí, cada uno sabe lo que tiene que decir. Y cada uno prometiendo lo que no está haciendo. Entonces yo pienso que léanse el informe de Harvard, que mencionó Fernando aquí, porque el informe tiene las cosas positivas y negativas. Y en términos generales nos abre la perspectiva de esta nación, que estamos mirando en el corto plazo, estamos mirándonos el ombligo y no estamos levantando la vista. Sigan por el camino de la destrucción y ustedes van a pagar un precio caro. Al final lo pagaremos entre todos. Pero los pobres tenemos la ventaja de que como nuestra economía es muy simple, rehacerla, más pobres no vamos a ser. Así que ustedes tienen la palabra, los señores que hoy intentan repartirse la riqueza que le quieren quitar a otros de sus propios entornos. De manera que le dejo estas reflexiones, estos 2 casos, para demostrarle, y el tercero del Canal de Panamá, la incapacidad que tiene este gobierno de comunicarse. Yo no estoy diciendo de que hablen, no, de comunicarse. Para mí la comunicación no es que yo diga algo, es la capacidad que yo tengo para que usted me entienda y yo entenderlo a usted. Para mí es más importante entender al pueblo que el pueblo me entienda a mí. Y como yo paso por esa calle, yo me puse a pensar, ¿alguien ha pasado por ahí? ¿Alguien? Manda. Pero ahora ya no vas a ver nada, pero anda a ver, yo pasaba por ahí, son unos huecos del cariño. Pero todo el mundo llama, hey, está poniendo asfalto en la calle que no era, y lo damos como hecho. Sí. Este está quebrado, esto está... No. La posverdad famosa. Así que Radio Bemba puede más que la verdad. Pero el gobierno tiene la palabra. Porque el sistema de comunicación del gobierno es un perfecto fracaso. No se diga más, hombre.